Eres un parásito que vive de mi dinero, gritó frente a su madre. Saqué el teléfono y cancelé el acceso al fondo fiduciario de mi familia que le deposita su sueldo mensual. Su tarjeta fue rechazada al pagar la cuenta. El aire del restaurante en el corazón de Polanco era denso y olía a dinero, una mezcla del perfume caro de las mujeres, el cuero de los zapatos de los hombres y esa arrogancia silenciosa que parecía emanar de las paredes forradas de madera oscura y terciopelo carmesí. Cada mesa era una isla de opulencia iluminada por la luz tenue y dorada de candelabros de cristal que colgaban del techo como constelaciones cautivas. Estábamos celebrando. O, para ser más precisos, Mauricio estaba celebrándose a sí mismo. Yo, como de costumbre, solo era parte del decorado, un accesorio cuidadosamente elegido para complementar su imagen de éxito. Por el futuro, y por los que saben cómo conquistarlo, dijo Mauricio, alzando su copa de vino con un gesto que había ensayado hasta la perfección. La luz bailaba en el líquido rojizo, un Burdeos de una cosecha tan exclusiva que su precio superaba el salario mensual de la mayoría de la gente en esta ciudad. Su voz, profunda y segura, resonaba con la confianza de un hombre que nunca ha dudado de su derecho a poseer el mundo. Por mi hijo, mi orgullo, el genio de los negocios, añadió su madre, Bárbara, sentada frente a él. Su sonrisa era una obra de arte de la cirugía estética, tan tensa y perfecta que no lograba llegar a sus ojos fríos y calculadores. Chocó su copa contra la de él, un tintineo agudo y quebradizo que se perdió en el murmullo educado del restaurante. Yo sonreí. Era un gesto automático, un reflejo condicionado que había perfeccionado durante 7 largos años de matrimonio. Un simple movimiento de los músculos faciales, una máscara de complacencia que no involucraba ni a mis ojos ni a mi corazón. Levanté mi copa de agua mineral. El vino de 20.000 pesos la botella se me habría atragantado, no por su precio, sino por la amarga ironía que representaba. Mauricio, mi esposo, era la personificación del éxito. A sus 38 años, con su traje italiano cortado a la medida, su cabello perfectamente peinado y ese reloj de oro en su muñeca que gritaba, «Soy importante», era exactamente el tipo de hombre que su madre siempre había moldeado. Carismático para los extraños, ambicioso hasta la médula y, sobre todo, un proveedor. O al menos, esa era la narrativa que él vendía, el evangelio que predicaba a diario y en el que su madre era la más devota creyente. «Heréndira, mi amor, ¿no vas a brindar?», preguntó. Su tono era una mezcla de cariño condescendiente y una orden velada. Sus ojos se posaron en mi copa de agua con una fugaz expresión de desdén. ¿O acaso el éxito te asusta? Por supuesto que no, cariño. Brindo por ti, dije, levantando mi copa de agua un par de centímetros. Mi voz era suave, casi un susurro. En lugares como este, había aprendido que el silencio era mi mejor armadura. Bárbara me lanzó una mirada cortante por encima del borde de su copa. Para ella, yo siempre sería una anomalía. La mujer que, de alguna manera inexplicable, había logrado casarse con su brillante y perfecto hijo. La que tuvo la suerte de que un hombre como Mauricio se fijara en ella, una heréndira sin un apellido importante ni una fortuna familiar visible. La conversación, como siempre, se convirtió en un monólogo de Mauricio. Hablaba de una pequeña victoria en su empresa, un contrato de consultoría menor que él describía con la grandilocuencia de un general relatando la conquista de un imperio. Bárbara lo escuchaba embelesada, interrumpiendo solo para lanzar superlativos como impresionante, visionario o nadie como tú, hijo. Yo desconecté. Mi mente se refugió en los detalles. Observé la coreografía silenciosa de los meseros, la forma en que el sommelier se inclinaba para servir el vino con una reverencia casi religiosa. Me fijé en una pareja en una mesa cercana, ella hablaba con gestos animados, él la escuchaba con una atención genuina, con una sonrisa que sí le llegaba a los ojos. Sentí una punzada de algo que casi había olvidado, la envidia. La verdad, esa verdad incómoda y secreta que sostenía todo este teatro, era que el éxito de Mauricio, su empresa, su estilo de vida, el mismísimo vino que ahora se arremolinaba en su copa, no era suyo en absoluto. Era mío. O, más precisamente, era el legado de mi abuelo. Un imperio silencioso que yo administraba desde las sombras, un poder que mantenía oculto detrás de mi fachada de esposa dócil,
complaciente y un poco simple. He estado pensando, soltó Mauricio de repente, interrumpiendo mis pensamientos. El penthouse de al lado sigue en venta. Deberíamos comprarlo. Bárbara aplaudió la idea con un entusiasmo casi infantil. Oh, sí. Sería maravilloso. Podrías unir los dos y tener un ala entera para tus negocios, una oficina en casa como la de los grandes magnates. Exacto, dijo Mauricio, señalándome con su copa. Un espacio para los hombres, ¿sabes? Para cerrar tratos. Heréndira puede tener el resto del apartamento para sus cosas. Sus cosas. Mis cosas eran leer, visitar museos y, en secreto, gestionar una cartera de inversiones que haría palidecer la pequeña empresa de Mauricio. Sentí la punzada familiar en el pecho, la de ser borrada, la de ser relegada al papel de un objeto decorativo en la casa que, irónicamente, me pertenecía. Con una calma que no sentía, decidí hablar. Es una inversión considerable, Mauricio. El mercado inmobiliario en esta zona está alcanzando un pico. Podríamos estar comprando en el punto más alto de la burbuja, dije, mi voz era baja pero clara. Él se detuvo, con la copa a medio camino de sus labios. La sonrisa se borró de su rostro. Me miró como si acabara de recitar una poesía en un idioma alienígena. Mi amor, dijo, arrastrando las palabras con una paciencia insultante, una que usaba cuando sentía que debía explicarme algo muy simple. Deja los números al hombre de la casa. Te lo he dicho 1000 veces. Tu trabajo es disfrutar de la vida que te doy. Encárgate de verte hermosa, de que la casa esté perfecta. Es todo lo que te pido. Su sonrisa regresó, pero esta vez era una bofetada. Bárbara asintió vigorosamente, como una muñeca de esas que mueven la cabeza en el tablero de un coche. Tu esposo es un hombre brillante, Heréndira. Deberías confiar más en su instinto. Él sabe lo que hace. Y ahí estaba. El resumen perfecto de mis 7 años de matrimonio. Mi inteligencia, mi formación como analista financiera, mi verdadera identidad, todo reducido a cenizas por la frágil masculinidad de un hombre que vivía de mi herencia sin tener la menor idea. En ese momento, mientras él volvía a su monólogo de grandeza, una certeza fría y pesada se instaló en mi corazón. El juego, este largo y doloroso juego de pretender ser menos de lo que era, estaba llegando a su fin. No sabía cómo ni cuándo, pero sentía en lo más profundo de mis huesos que la noche no terminaría con una simple celebración. Terminaría con una ejecución. El sabor metálico del agua mineral en mi boca me transportó a otro momento, a otra habitación. El despacho de mi tío Gael, 5 años atrás. El aire todavía se sentía espeso con la ausencia de mi abuelo, un hombre cuya presencia había llenado cada rincón de mi vida. El olor a cuero, a libros viejos y al tabaco de su pipa aún flotaba en el ambiente, un fantasma olfativo. Sobre la imponente mesa de caoba pulida reposaba el documento que había sellado mi destino, el testamento y el acta constitutiva del fideicomiso familiar. Mi abuelo, un hombre forjado en la adversidad que había construido un imperio desde la nada, me observaba desde un retrato al óleo en la pared. Sus ojos, pintados con un realismo asombroso, parecían seguir cada uno de mis movimientos, juzgando, esperando. Él fue muy específico, Heréndira, dijo Gael, su voz era un bálsamo en mi duelo. Sus dedos, largos y elegantes, trazaron una cláusula en el documento. El control absoluto del fideicomiso es tuyo. Eres la única fiduciaria. Tienes el poder de nombrar, de remover, de asignar y de suspender. Mauricio es un beneficiario, sí, pero su acceso, su generoso estipendio mensual, cada centavo que reciba, depende enteramente de tu aprobación. Recuerdo la sensación de vértigo, el peso de esa responsabilidad cayendo sobre mis hombros de 28 años. ¿Por qué, tío? ¿Por qué no confiar en él? Él es mi esposo. Gael suspiró, una exhalación larga y cansada. Se quitó las gafas de montura de carey y las limpió con un pañuelo. Porque tu abuelo conocía a los hombres, Heréndira. Y conocía a Mauricio. Vio su ambición, lo cual admiraba.
pero también vio su ego, su profunda inseguridad, y eso le aterraba. Me dijo una frase que nunca olvidaré, justo aquí, en esta misma silla. Gael hizo una pausa, mirando el retrato. Me dijo, a Mauricio le doy la soga, Gael. Una soga de seda, lo suficientemente larga para que se sienta un rey y construya su propio pequeño castillo. Pero a mi nieta, a mi Heréndira, a ella le doy las tijeras. Tijeras de acero. Porque quiero que sea ella, y no un hombre asustado, quien decida cuando el castillo es demasiado alto. En ese momento, con el corazón roto por la pérdida y abrumada por el poder que se me había otorgado, tomé una decisión. Una decisión nacida del amor y de una ingenua necesidad de probarle a un fantasma que se equivocaba. Decidí darle a Mauricio la soga de seda, pero escondí las tijeras de acero en lo más profundo de mi ser. Quería creer en él. Quería construir un matrimonio real, uno donde fuéramos iguales, no uno donde yo fuera su banquera secreta. Quería, con cada fibra de mi ser, que mi amor fuera suficiente para transformar su inseguridad en confianza, para que algún día pudiera revelarle la verdad y él me viera, no como su fuente de ingresos, sino como su compañera. Qué ingenua y arrogante fui al pensar que mi amor podía más que la sabiduría de un hombre que había visto el mundo. Esa decisión se convirtió en la primera pieza de mi museo privado de humillaciones. Una colección que creció con los años, cada pieza una cicatriz en mi autoestima. La segunda pieza fue un reloj de oro. Nuestro segundo aniversario. Yo había pasado meses buscando un regalo que le hablara al hombre que yo creía que era, no al empresario que pretendía ser. Encontré un mapa estelar antiguo, una carta celestial que marcaba la posición exacta de las estrellas en la noche en que nos conocimos. Lo enmarqué en madera vieja. Lo envolví con esmero. Esa noche, él llegó tarde, oliendo a whisky y a Victoria. Dejó mi regalo a un lado, en la mesa del recibidor, sin siquiera mirarlo. Cierra los ojos, me dijo, su voz vibraba de emoción. Cuando los abrí, extendió su muñeca. Allí brillaba un reloj de oro macizo, ostentoso, casi vulgar. Mira lo que me compré, mi amor. Con el bono de fin de año. Esto es éxito, Heréndira. Así es como se ve el trabajo duro. Más tarde, esa noche, encontré mi regalo, todavía envuelto, en un cajón de su escritorio, debajo de una pila de papeles sin importancia. Su bono, por supuesto, había sido un retiro extraordinario del fideicomiso que yo había aprobado, porque me dijo que era para una oportunidad de inversión que no podía dejar pasar. La tercera pieza fue un delantal. Una Nochebuena, frente a toda su familia. El intercambio de regalos era una tradición, un desfile de apariencias. Bárbara me entregó una caja envuelta en papel brillante. Dentro, un delantal. Blanco, sencillo, con la frase, la reina de la cocina, bordada en hilo rojo. Para que seas más útil en la casa, querida, dijo con una dulzura venenosa que me heló la sangre. Un hombre como mi hijo necesita una esposa que sepa atenderlo. El silencio fue breve, roto por la carcajada estruendosa de Mauricio. Buena esa, mamá, dijo, y el resto de sus tíos y primos se unieron a las risas. Me obligué a sonreír, a decir, gracias, está precioso, mientras sentía las miradas de todos sobre mí, juzgándome, encasillándome, empequeñeciéndome. Y añadí una cuarta pieza, quizás la más dolorosa de todas. Fue poco después de que me pidiera que dejara mi trabajo como analista financiera en una firma de prestigio. No lo necesitas, mi amor, me había dicho. Quiero que disfrutes de la vida, que te relajes. Un día, le hablé de una pequeña empresa de tecnología emergente que mis análisis indicaban que iba a despegar. Le di todos los datos, las proyecciones. Es una corazonada, Mauricio, pero una muy bien fundamentada. Él me escuchó con esa paciencia condescendiente suya. Un mes después, en una cena con sus amigos, lo oí jactarse. Invertí una pequeña suma en esta startup, puro instinto. Mi toque de Midas, ya saben. La empresa se había quintuplicado en valor. Él se llevó todo el crédito. Cuando se lo mencioné, me pellizcó la mejilla. Gracias por la inspiración,
cariño. Eres mi musa. No solo había robado mi dinero para hacer la inversión, sino que había robado mi intelecto y lo había exhibido como un trofeo propio. Ese fue el día en que dejé de compartir mis ideas. El día en que empecé a construir un muro alrededor de mi mente. Todas esas piezas, y muchas más, formaban mi colección secreta. Y mientras estaba sentada en ese restaurante, escuchando a Mauricio planear cómo gastar más de mi dinero en sus delirios de grandeza, sentí que las puertas de ese museo interior se abrían de par en par. Todas las heridas, todos los desprecios, todos los sacrificios silenciosos salieron a la luz, no con ira, sino con una claridad cegadora. El amor no había cambiado a Mauricio. Solo le había dado permiso para ser la peor versión de sí mismo. Y las tijeras que mi abuelo me había dejado, esas tijeras de acero que había mantenido ocultas por tanto tiempo, de repente se sentían pesadas, frías y listas para cortar. La clave está en la diversificación agresiva, proclamó Mauricio, moviendo su cuchillo en el aire como si fuera la batuta de un director de orquesta. Estaba en su elemento, en su escenario privado, envalentonado por el vino caro y la mirada de adoración incondicional de su madre. Vamos a entrar en el mercado de bienes raíces de lujo en Tulum. No hablo de un apartamento, hablo de comprar terrenos frente al mar. Construir un complejo de villas ecológicas de ultralujo. El retorno de la inversión será astronómico. La gente está desesperada por invertir en exclusividad. Bárbara lo miraba como si estuviera escuchando a un profeta financiero. Siempre tan visionario, hijo mío. Un verdadero tiburón. Yo escuchaba en silencio, pero mi mente, esa mente analítica que había intentado suprimir durante años, trabajaba a una velocidad vertiginosa. El mercado de Tulum era una burbuja especulativa a punto de estallar, inflada por la vanidad y el dinero fácil. La inversión que él proponía no solo era arriesgada, era un suicidio financiero de manual. Requeriría una inyección de capital masiva, un capital que, por supuesto, saldría del fideicomiso. Mi cerebro, casi por instinto, comenzó a hacer los cálculos. Costo de adquisición de terrenos con frente de playa, permisos de construcción y medioambientales, costos de construcción inflados por la demanda, marketing. La cifra era obscena. Y su proyección de retorno era una fantasía, basada en el mejor escenario posible, ignorando por completo la volatilidad del turismo, la competencia y los riesgos regulatorios. Calculé el error en su proyección en menos de 10 segundos, pensé, mientras él seguía hablando. Un déficit de flujo de caja de al menos 3 millones de pesos en el primer trimestre. Un apalancamiento peligroso que pondría en riesgo un 15% del capital principal del fondo. Un error de novato. Y como siempre, me mordí la lengua. Pero esta vez, el sabor del silencio era a ceniza. No era solo por el dinero. Era por el insulto implícito. El desprecio absoluto hacia la inteligencia que él sabía perfectamente que yo poseía. Él no quería una socia, ni siquiera una consejera. Quería una audiencia, una claque personal que aplaudiera sus genialidades. Traté de ser sutil. Traté, por última vez, de ser la esposa diplomática, la que guía sin que se note. Suena como un proyecto muy ambicioso, cariño, comencé, mi voz era suave pero firme. La idea es fascinante. Pero, ¿has considerado la volatilidad del mercado turístico post-pandemia? Las regulaciones medioambientales en la zona son cada vez más estrictas. Quizás podríamos empezar con un proyecto piloto más pequeño. Adquirir una sola propiedad, probar el modelo de negocio antes de sumergirnos por completo. Fue como si hubiera lanzado una granada de hielo en medio de la mesa. Mauricio dejó de sonreír. Su mandíbula se tensó visiblemente. Bárbara me fulminó con la mirada, una mirada que decía, ¿quién te crees que eres? Heréndira, dijo Mauricio, su voz era baja y amenazante, un gruñido contenido. Hemos hablado de esto 1.000.000 de veces. Los negocios son mi territorio. Yo tomo los riesgos, yo cosecho las recompensas. No estoy cuestionando tu capacidad, Mauricio. Solo estoy sugiriendo prudencia, insistí suavemente, aunque sabía que ya era demasiado tarde. Había cruzado una línea invisible,
la línea que separaba a la esposa sumisa de la mujer con una opinión informada. Es una suma de dinero muy grande. Y entonces, explotó. La herida a su ego, el pinchazo a su burbuja de grandiosidad, y sobre todo, que ocurriera frente a su madre, fue demasiado para él. Golpeó la mesa con el puño. La vajilla tembló. Las copas de vino se tambalearon peligrosamente. El murmullo del restaurante se apagó, y varias cabezas se giraron hacia nosotros. Su rostro, antes sonrosado por el vino y la autocomplacencia, estaba ahora pálido de rabia. Se inclinó sobre la mesa, su rostro a centímetros del mío. Y con una voz que era un siseo venenoso, pronunció las palabras que finalmente quemarían el último y frágil puente entre nosotros. «Cállate», escupió, su aliento olía a vino y a furia. «¿Tú qué sabes? Tú no sabes nada. No eres más que un parásito que vive de mi dinero». La palabra resonó en el repentino silencio del restaurante. «Parásito. Un organismo que vive a expensas de otro, sin aportar nada. Un ser inútil. Un chupasangre». El mundo pareció ralentizarse. Podía sentir las miradas de los extraños sobre mí, algunas curiosas, otras llenas de una lástima que me revolvió el estómago. Pero yo solo tenía ojos para él. Para el hombre que había jurado amarme y protegerme, y que ahora me desnudaba y humillaba públicamente con la palabra más cruel que pudo encontrar. Bárbara, en lugar de calmar la situación, añadió la última palada de tierra sobre la tumba de nuestro matrimonio. Malagradecida, escupió la palabra, con un desprecio absoluto. «Mi hijo trabaja como un burro para darte esta vida y así es como le pagas», cuestionándolo como si fueras alguien. No hubo gritos por mi parte. No hubo lágrimas. En ese preciso instante, mientras la palabra, parásito, todavía flotaba en el aire como un gas tóxico, algo dentro de mí se reacomodó. Fue un clic, un cambio sísmico silencioso y definitivo. La esperanza murió. El amor se evaporó. Y en su lugar, nació una calma fría, dura y afilada como el diamante. La calma de alguien que sabe exactamente lo que tiene que hacer. La calma de la dueña de las tijeras que, finalmente, y sin remordimiento, había decidido usarlas. Me levanté de la silla. Mi movimiento fue tan lento y deliberado que pareció ocurrir en otra dimensión de tiempo. No hubo un arranque de ira, ni un gesto brusco. Fue un despliegue de control absoluto. Cada músculo de mi cuerpo obedecía una orden silenciosa de mi cerebro. Mauricio y Bárbara me miraron, sus rostros aún crispados por la confrontación, esperando una explosión de histeria, lágrimas, un drama que confirmara su visión de mí como una mujer débil y emocional. No les di esa satisfacción. «Disculpen», dije, mi voz era un murmullo sereno, casi inaudible, pero cortó la tensión como un bisturí de obsidiana. «Necesito ir al tocador». Mauricio resopló, una mezcla de alivio y desprecio. «Sí, claro. Ve a llorar a gusto. A ver si se te pasa el berrinche». Asentí levemente, sin dignarme a mirarlo. Giré sobre mis talones y comencé a caminar hacia el fondo del restaurante. El trayecto se sintió eterno. Era consciente de cada paso, del roce de la seda de mi vestido contra mis piernas, del sonido casi imperceptible de mis tacones sobre la alfombra persa. Sentí sus ojos, y los de su madre, clavados en mi espalda. Probablemente estaban intercambiando sonrisas de complicidad, celebrando su victoria en esa pequeña y miserable batalla. Pobres ilusos. No iba a llorar. Iba a trabajar. El baño de damas era un santuario de mármol travertino y luz tenue. El suave sonido de una fuente de agua en miniatura llenaba el espacio, un contraste absurdo con la tormenta que acababa de desatarse en mi vida. Me encerré en uno de los cubículos, pero no me senté. Apoyé la espalda en la fría pared de madera y cerré los ojos por un instante. No pensé en el insulto. No pensé en la humillación. Pensé en la cara de mi abuelo en el retrato de su despacho. Pensé en sus palabras: «A ti te doy las tijeras». Durante 5 años, había visto esas tijeras como una carga, una prueba de la desconfianza de mi abuelo.
Ahora, en la soledad de este baño, entendía. No era una carga. Era un regalo. Era la llave de mi propia jaula. Saqué mi teléfono del bolso. Era un aparato sencillo, funcional. No el último modelo que Mauricio cambiaba cada 6 meses. Mis manos no temblaban. Mi respiración era estable, profunda, rítmica. No era rabia lo que sentía. Era una claridad absoluta, una paz extraña y poderosa. La paz que llega cuando aceptas una verdad ineludible. La paz de dejar de luchar una batalla perdida. Saqué mi teléfono del bolso. Era un aparato sencillo, funcional. No el último modelo que Mauricio cambiaba cada 6 meses. Mis manos no temblaban. Mi respiración era estable, profunda, rítmica. No era rabia lo que sentía. Era una claridad absoluta, una paz extraña y poderosa. La paz que llega cuando aceptas una verdad ineludible. La paz de dejar de luchar una batalla perdida. Desbloqueé el teléfono e ignoré las notificaciones de redes sociales y mensajes de grupos. Abrí una aplicación con un icono discreto, uno que parecía una simple calculadora. Ingresé un código de 12 dígitos, una combinación de fechas importantes solo para mí, seguido de un escaneo facial que mapeó mi rostro con luz infrarroja. La pantalla cambió, revelando la interfaz austera y segura de la banca privada que manejaba el Fideicomiso Familiar Mendoza. Fideicomiso Familiar Mendoza, leí en la parte superior. Mi nombre figuraba debajo, Heréndira Mendoza, fiduciaria única. Navegué con una eficiencia que me sorprendió a mí misma. Toqué la pestaña de Administración de Beneficiarios. Allí estaba su nombre, Mauricio de la Torre. Y junto a él, su estipendio mensual asignado, 300,000 pesos mexicanos. Y el estatus, activo. Durante 60 meses, ese pequeño interruptor verde había sido mi acto de fe. Mi apuesta silenciosa a que él cambiaría, a que nuestro amor sería suficiente para limar las asperezas de su ego. Cada mes, al ver los retiros automáticos, una parte de mí se encogía, pero otra, la ingenua, la esperanzada, susurraba, ten paciencia. Él te amará por lo que eres, no por esto. Un día podrás decirle la verdad y se reirán juntos. Qué tonta había sido. El amor no se construye sobre una mentira, ni siquiera sobre una omisión bien intencionada. Y el respeto no se puede regalar, se tiene que ganar. Mauricio no solo no lo había ganado, sino que lo había pisoteado, escupido y quemado, y había bailado sobre sus cenizas. Con un dedo firme, casi ceremonial, deslicé el interruptor junto a su nombre. El verde vibrante de activo se apagó, reemplazado por el gris inerte y definitivo de suspendido. Una ventana emergente apareció en la pantalla, una última oportunidad para dar marcha atrás, una última prueba de mi resolución. ¿Estás segura de que deseas suspender todo acceso y transacciones para el beneficiario Mauricio de la Torre? Esta acción es de efecto inmediato y solo puede ser revertida manualmente por la fiduciaria única. No dudé ni un nanosegundo. Mi pulgar se movió con una certeza que no había sentido en años. Presioné la palabra, confirmar, en la pantalla. La pantalla parpadeó una vez y luego mostró el estatus actualizado, suspendido. Guardé el teléfono en mi bolso. Me miré en el espejo sobre el lavabo de mármol. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma que había entrado allí hacía apenas 3 minutos. Sus ojos ya no albergaban una esperanza lastimera, sino una determinación de acero. La sonrisa sumisa que había practicado durante años había desaparecido, reemplazada por una línea recta y firme en sus labios. El parásito acababa de cortarle el suministro al huésped. Y el huésped estaba a punto de descubrir que el cuerpo del que se había estado alimentando nunca le había pertenecido. Y que ahora, estaba solo. Cuando regresé a la mesa, el ambiente era glacial. Mauricio había purgado su ira y ahora se había puesto su máscara de indiferencia. Bárbara, por su parte, me analizaba con una hostilidad manifiesta, como si mi sola presencia fuera una ofensa. Me senté y tomé un sorbo de agua, observándolos por encima del borde del vaso. Era fascinante verlos actuar,
ahora que sabía que su mundo, su pequeño reino construido sobre mi silencio, estaba a punto de implosionar. Cada gesto de grandiosidad de Mauricio, cada comentario despectivo de Bárbara, era como ver los últimos minutos de una película cuyo final ya conocía. Eran actores en un escenario que estaba a punto de derrumbarse bajo sus pies. ¿Ya te sientes mejor, cariño?, preguntó Mauricio. Su tono no contenía ni una pizca de remordimiento, sino más bien el de un adulto que le pregunta a un niño si ya ha terminado su berrinche. Mucho mejor, gracias, respondí, y por primera vez en mucho tiempo, era la más absoluta de las verdades. Sentía un alivio inmenso, como si me hubiera quitado un peso de encima que ni siquiera sabía que llevaba. Continuaron su conversación, excluyéndome deliberadamente. Hablaban del yate que alquilarían en verano en el Mediterráneo, de la remodelación del penthouse que ahora incluía una cava de vinos, de la fastuosa fiesta de cumpleaños que Bárbara quería dar. Planes y más planes, castillos en el aire, todos construidos sobre una base de arena que yo acababa de disolver con un solo toque en una pantalla. Y yo los dejé hablar. Dejé que se deleitaran en su fantasía unos minutos más. Era el último regalo, el último acto de una generosidad que ya no sentía. Finalmente, la farsa llegó a su inevitable fin. Mauricio hizo un gesto grandilocuente al mesero, un movimiento de muñeca que pretendía ser elegante pero que solo denotaba impaciencia. La cuenta, por favor. Y tráigame la terminal. Tenemos que irnos. El mesero, un joven de aspecto profesional y ojos cansados, llegó con una pequeña bandeja de cuero. La cuenta era una cifra de 5 dígitos que comenzaba con un 1 y un 6. 16,800 pesos. Una suma obscena para una cena de 3 personas, pero una cifra rutinaria para el estilo de vida que Mauricio creía merecer y que yo había financiado en silencio. Con un movimiento teatral, sacó de su cartera una tarjeta de crédito de metal negro, el epítome del estatus financiero. Se la entregó al mesero no como un método de pago, sino como una declaración de poder. Aquí tiene, joven. El mesero, imperturbable, tomó la tarjeta y la deslizó por la terminal inalámbrica. Hubo un silencio de un par de segundos mientras la máquina se comunicaba con el banco. Luego, un pitido agudo y disonante. Un pequeño LED rojo parpadeó en la parte superior del aparato. Disculpe, señor, dijo el mesero, y su voz, aunque profesional, no pudo ocultar un matiz de incomodidad. Su tarjeta fue rechazada. El rostro de Mauricio se contrajo en una mueca de incredulidad. ¿Qué? Eso es imposible. Debe ser un error de su máquina. Es nueva, ¿verdad? Estas cosas siempre fallan. Pásala de nuevo. Su tono era agresivo, como si la culpa fuera del aparato, del mesero, del restaurante entero. El joven, claramente intimidado, lo intentó de nuevo. Mismo resultado. El pitido agudo pareció resonar en todo el restaurante, atrayendo miradas curiosas. Lo siento, señor. Rechazada otra vez, dijo el mesero, empezando a sudar. Quizás el banco tiene un bloqueo de seguridad. Mi banco no tiene ningún problema, espetó Mauricio, su voz subiendo de tono peligrosamente. La humillación empezaba a asomar en su rostro, manchándolo de un rojo febril. No se preocupe, tengo otras. Abrió su cartera de piel de cocodrilo y sacó una segunda tarjeta, esta de platino. Se la arrebató al mesero y la insertó él mismo en la terminal con dedos torpes y temblorosos. Tecleó el PIN con una violencia contenida. Vi. Rechazada. El sudor comenzó a perlar en la frente de Mauricio. Su arrogancia se estaba desmoronando a una velocidad alarmante, revelando la estructura de pánico que había debajo. Probó con una tercera tarjeta, la de débito de su cuenta principal. La cuenta donde, hasta hacía exactamente 15 minutos, se depositaba su generoso sueldo mensual del fideicomiso. Vi. Fondos insuficientes. El silencio en nuestra mesa era absoluto, tan denso que casi se podía tocar. Bárbara lo miraba con los ojos desorbitados, su boca ligeramente abierta, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. El gran proveedor, el genio financiero, su hijo dorado,
el hombre que me había llamado parásito, no podía pagar la cena. El rey estaba desnudo. Y yo era la única en todo el universo que sabía exactamente por qué. El mesero se quedó de pie junto a la mesa, sosteniendo la terminal como si fuera una evidencia incriminatoria en un juicio. La vergüenza de Mauricio era un espectáculo digno de verse, era un animal atrapado, buscando desesperadamente una salida, una explicación que no lo hiciera parecer un fraude. Debe haber un fraude masivo. Sí, eso es, exclamó de repente, su voz demasiado alta, atrayendo aún más atención. Alguien debe haber clonado todas mis tarjetas. Han vaciado mis cuentas. Llamaré a la policía. Llamaré a mi banquero. Era una actuación casi convincente, si no fuera por el temblor en sus manos y la mirada de pánico en sus ojos. Bárbara, aferrándose a esta explicación como un náufrago a una tabla, asintió vigorosamente. Sí, eso debe ser. Mauricio, llama ahora mismo. Pero antes de que pudiera sacar su teléfono para continuar con la farsa, decidí que el juego había terminado. El telón tenía que caer. Con una calma que contrastaba violentamente con su histeria, abrí mi bolso. No era un bolso de diseñador de miles de dólares, sino uno de piel, elegante y discreto, que había comprado en un viaje a Florencia años atrás. De él, saqué mi propia cartera. Y de la cartera, una tarjeta de crédito. No era negra ni de platino. Era una tarjeta sencilla, de un color azul marino, con mi nombre, Heréndira Mendoza, grabado en plata. La coloqué suavemente sobre la mesa. El pequeño trozo de plástico pareció absorber toda la luz y el sonido a su alrededor. Pruebe con esta, por favor, le dije al mesero. Mi voz era tranquila, pero resonó en el silencio como un disparo de salida. El mesero, inmensamente aliviado de tener una salida a esa situación tan incómoda, tomó mi tarjeta casi con reverencia. Mauricio y Bárbara me miraron como si me hubiera crecido una segunda cabeza. La idea de que yo, la inútil, la mantenida, la que no entendía de números, pudiera tener una tarjeta con fondos suficientes para pagar esa cuenta era, para ellos, una violación de las leyes fundamentales de su universo. No seas ridícula, Heréndira, masculló Mauricio. ¿Qué vas a pagar tú? ¿Con qué dinero? No le respondí. Mantuve mi mirada fija en la terminal en las manos del mesero. Él deslizó mi tarjeta. Hubo un breve instante de procesamiento, un parpadeo de la luz verde, y luego un suave y melodioso pitido de aprobación. La pequeña impresora de la terminal zumbó silenciosamente, escupiendo el largo recibo. Gracias, señora. Todo en orden, dijo el mesero, devolviéndome la tarjeta con una sonrisa de genuino agradecimiento y, me pareció, un nuevo matiz de respeto en su mirada. Tomé el recibo y un bolígrafo de mi bolso. Añadí una generosa propina, doblando la cantidad que Mauricio solía dejar, y firmé mi nombre con una caligrafía clara y firme, Heréndira Mendoza. Mauricio me miraba, su mandíbula colgando, la confusión, el miedo y una incipiente comprensión luchando en sus ojos. ¿Cómo?, susurró, la palabra apenas un hilo de aire. ¿De dónde sacaste tú esa tarjeta? ¿Ese dinero? Dejé el bolígrafo sobre la mesa. Levanté la vista de la firma y lo miré directamente a los ojos. Por primera vez en 7 años, lo miré sin el filtro del amor, sin la niebla de la esperanza. Lo vi como realmente era, un hombre débil, asustado, sostenido por los hilos de un poder que nunca había sido suyo. El fideicomiso de mi abuelo, dije, mi voz era tan afilada y fría como el hielo de un glaciar. El que te paga tu sueldo, para que juegues al empresario. El que financia tus trajes, tus coches y tu vida de rey, está bajo mi control absoluto y exclusivo. Pude ver el momento exacto en que la comprensión lo golpeó. No fue un amanecer gradual, sino un rayo que lo partió en dos. Su rostro pasó del pánico a la incredulidad total, y luego a un horror puro y desnudo. El parásito, continué, saboreando la exquisita ironía de la palabra que él había usado para destruirme y que yo ahora usaba para liberarme, acaba de cortar el suministro al huésped. Desde hace exactamente 17 minutos, tu acceso a cada centavo de ese fondo ha sido permanentemente suspendido.
Me puse de pie, alisé mi vestido y miré a la mujer que me había llamado malagradecida. Luego miré al hombre que me había llamado parásito. Estaban congelados, dos estatuas de arrogancia rota, petrificados en una grotesca pose de shock. Bienvenido al mundo real, Mauricio. Espero que hayas ahorrado. Y sin mirar atrás, me di la vuelta y salí del restaurante, dejando atrás a mi esposo y a mi suegra, solos, humillados y, por primera vez en sus vidas, verdaderamente, absolutamente, pobres. El aire fresco de la noche en la Ciudad de México nunca me había parecido tan dulce, tan lleno del aroma embriagador de la libertad. No sé cómo pagaron el ballet parking. Quizás Bárbara llevaba algo de efectivo de emergencia en su bolso de diseñador. O quizás Mauricio tuvo que sufrir la humillación final de dejar su reloj de oro como garantía, esa baratija que una vez llamó el símbolo del trabajo duro. Honestamente, no me importaba. Yo tomé un taxi y llegué al Penthouse 20 minutos antes que ellos, 20 minutos que usé para respirar y sentir cómo el peso de 7 años se desvanecía de mis hombros. El silencio en el apartamento era ensordecedor. La opulencia que antes me asfixiaba, los sofás de diseño italiano, el arte moderno y sin alma en las paredes, las vistas panorámicas de la ciudad que se extendían como una alfombra de diamantes, ahora me parecía hueca, una escenografía vacía para una obra que acababa de tener su función final. Cuando finalmente llegaron, entraron como fantasmas. Bárbara, con el rostro contraído en una máscara de furia y confusión, evitó mi mirada, murmuró algo ininteligible sobre necesitar descansar y se encerró en la habitación de huéspedes. Mauricio se quedó de pie en medio de la sala, su caro traje ahora parecía un disfraz que le quedaba grande. Su arrogancia, esa capa que llevaba como una segunda piel, se había desintegrado, dejando al descubierto al hombre que realmente era, pequeño, asustado y completamente perdido. Y entonces, como esperaba, comenzó el espectáculo. La arrogancia se transformó en la más abyecta desesperación. Heréndira, por favor, suplicó, su voz era un quejido lastimero que no se parecía en nada al hombre que había gritado en el restaurante. Tenemos que hablar. Ha sido un error. Un terrible, terrible error. Me quedé de pie junto a la enorme ventana, dándole la espalda, mirando las luces de la ciudad que parpadeaban como millones de promesas rotas. No, Mauricio. No ha sido un error. Ha sido una aclaración. Se acercó, sus pasos eran torpes, inseguros. Intentó tocar mi brazo. Me aparté con un movimiento rápido, como si su contacto pudiera contaminarme. Fue el vino. El estrés del negocio. Mi madre me presiona constantemente, tú no sabes cómo es, comenzó a lanzar excusas, cada una más patética que la anterior. No quise decir, parásito. Fue una estupidez. Estaba enojado. Lo siento. ¿De acuerdo? Lo siento. Lo siento, salió de su boca, pero no tenía peso. Eran solo palabras vacías, el último recurso de un hombre acorralado que intenta manipular para recuperar su fuente de poder. ¿Lo sientes?, pregunté, girándome finalmente para enfrentarlo. Mi voz era tranquila, desprovista de emoción, lo cual pareció asustarlo más que cualquier grito. ¿Sientes haberme llamado parásito, o sientes que el parásito te haya cortado el grifo? ¿Sientes haberme humillado, o sientes la humillación de no poder pagar una cena? Se quedó sin palabras. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino de autocompasión. Eran lágrimas por él mismo, por su mundo perdido. Y entonces, hizo lo impensable. Se arrodilló. Un gesto tan dramático y vacío como el resto de su vida. Haré lo que sea, Heréndira. Lo que sea. Cambiaré, te lo juro por mi vida. Te respetaré. Te escucharé. Seré el hombre que siempre debí ser. Pero por favor, no me hagas esto. No puedes destruirme así. Soy tu esposo. Y en ese momento, me di cuenta de la profundidad del abismo que nos separaba. Él todavía no lo entendía. Todavía pensaba que esto era una negociación.
Una rabieta mía que podía ser calmada con promesas y lágrimas. No entendía que lo que se había roto no era una cuenta bancaria, sino mi corazón. Y mi respeto por él. Y esas dos cosas, a diferencia del dinero, no se pueden reponer. Me agaché, no para consolarlo, sino para mirarlo a los ojos, para que viera que ya no había nada allí para él. Yo no te estoy destruyendo, Mauricio, dije, mi voz era suave pero final como el cierre de una tumba. Tú construiste esta vida, este matrimonio, sobre una mentira. La mentira de que eras el rey y yo no era nada. Yo solo encendí la luz para que pudieras ver la verdad de tu propio castillo de naipes. Me levanté y caminé hacia nuestra habitación. O más bien, mi habitación. Abrí el armario de caoba y saqué una de sus maletas de diseñador. La misma que había usado en sus innumerables viajes de negocios pagados por mí. La abrí sobre la cama y comencé a sacar sus trajes, sus camisas de seda, sus zapatos italianos. Mi tío Gael se pondrá en contacto con tu abogado mañana. O contigo, si es que todavía puedes pagar uno. 6 meses después. El aire en la sala de juntas ya no olía a arrogancia masculina ni a perfume caro. Olía a café recién hecho, a papel y a la energía palpable de ideas nuevas. Estaba sentada a la cabecera de una larga mesa de cristal, un lugar que al principio me pareció intimidante pero que ahora se sentía natural, correcto. Frente a mí, un equipo de jóvenes brillantes, hombres y mujeres por igual, presentaban el informe trimestral de la Fundación Legado Mendoza. Los resultados del programa de becas han superado todas las expectativas, señora, dijo una joven analista llamada Sofía, sus ojos brillaban de emoción y orgullo. Hemos financiado a 15 emprendedoras en su primer año de operaciones este trimestre. El retorno social de la inversión es notable. Asentí, y una sonrisa genuina, una que sí me llegaba a los ojos, se dibujó en mi rostro. Excelente trabajo, equipo. Continuemos con el siguiente punto, la expansión del programa de mentorías. Mi tío Gael estaba sentado a mi derecha. Ya no asistía como mi abogado, sino como mi mentor y vicepresidente del consejo de la fundación. Me guiñó un ojo, una mirada cómplice que decía sin palabras, tu abuelo estaría inmensamente orgulloso. Y por primera vez, sentí que era verdad. No porque estuviera manejando su dinero, sino porque estaba honrando su espíritu, el de construir algo significativo, algo que perdurara más allá del lujo y las apariencias. La vida sin Mauricio había sido una liberación. Las primeras semanas fueron un torbellino de trámites legales y llamadas incómodas. Tío Gael se encargó de todo con una eficiencia despiadada. Mauricio, aconsejado por un abogado de oficio, aceptó un acuerdo de divorcio modesto sin rechistar. Sabía que no tenía ninguna posibilidad en un tribunal. Se fue del penthouse con 3 maletas, su ego hecho pedazos y una expresión de perpetua incredulidad. A veces, me llegaban noticias suyas a través de conocidos comunes que no sabían la historia completa. Había conseguido un trabajo de ventas de nivel medio en una empresa de seguros. Vivía en un apartamento alquilado en una zona modesta de la ciudad. Había vendido su reloj de oro. Bárbara, por su parte, se había visto obligada a vender su propia casa para ayudarlo a pagar deudas y ahora vivía con una de sus hermanas, quejándose amargamente de la traición de la mujer que su hijo había rescatado de la nada. Su narrativa nunca cambió. En su mente, ellos siempre serían las víctimas. No sentía placer en su caída. Sentía una especie de tristeza melancólica, la misma que se siente al ver las ruinas de un edificio que alguna vez fue hermoso. Era una pena por el hombre que Mauricio podría haber sido si no hubiera estado tan consumido por sus propias inseguridades y por la sombra de las expectativas de su madre. Pero esa tristeza era lejana, etérea, como recordar una vieja película que viste hace mucho tiempo. Mi vida ahora era mía. Estaba llena de propósito, de trabajo que me apasionaba, de gente que me respetaba por mi mente, no por mi apariencia o mi silencio. Estaba construyendo, creando, invirtiendo en los futuros de otras mujeres que, como yo, tenían un poder esperando ser desatado. La mujer que había sido definida por su marido, la que había sido reducida a un adjetivo, parásito, ahora se definía a sí misma a través de verbos, dirigir, decidir,
crear, inspirar. Esa noche, de pie en el balcón del penthouse, mirando la misma ciudad que una vez me pareció una jaula dorada, finalmente entendí la lección final de mi abuelo. No me había dejado solo dinero y unas tijeras. Me había dejado una elección. La elección de ser un accesorio o de ser la arquitecta. La elección de ser una víctima o de ser la heredera, no de su fortuna, sino de mi propio destino. Y mientras sentía la brisa fresca de la noche en mi rostro, me di cuenta de que era libre. Completamente y absolutamente libre. Él y su familia dicen que destruí la vida de un hombre por un simple insulto en una mala noche. Que mi reacción fue desproporcionada, vengativa y cruel. Pero yo creo que solo le mostré el reflejo de sus propias acciones en un espejo que él se negó a ver durante 7 años. ¿Hice lo correcto, o fui demasiado lejos?